Buenas noches a la población ayacuchana. Yo creo que este es un tema que ya desde muchísimo tiempo atrás está trayendo una enorme preocupación, porque no solo es que afecta a algunas personas, sino afecta a todo un sistema, que es el sistema cooperativo, ¿no? Y que esto no solo es a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Y las actividades ilícitas separadas de las lícitas que pudieran o no estar incursas dentro de estas actividades, en Ayacucho sobre todo, que en algún momento dio una muestra increíble de ser una de las regiones más pobres del país, ¿no? Quedamos en el trapecio andino más pobre, pero sin embargo con el que contaba con más cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades financieras, ¿no? Agregándole las cajas municipales, cajas rurales, los bancos, financieras, que son sociedades anónimas también, por ejemplo, que se dedican a lo que es el préstamo de dinero. Entonces, relacionando esto con el lavado de activos, no solamente me parece a mí una actividad relacionada exclusivamente con lo que son las cooperativas de ahorro y crédito, sino dentro del sistema financiero. Con el conjunto. Así es, o sea, sino lo que pasa es que a veces vemos las cosas muy sesgadamente y nos circunscribimos a determinados aspectos y no vemos el panorama total, como el clásico dicho, vemos el árbol que está acá adelante, pero no vemos el bosque que está detrás, ¿no? Porque esto del lavado de activos es un problema a nivel mundial. Sabemos que existen paraísos de donde se depositan dineros, donde nadie, absolutamente nadie, pregunta de dónde proviene, ¿no? Tenemos las Islas Caimán, tenemos Suiza, tenemos otros lugares, donde se depositan enormes cantidades de dinero que no saben cuáles son las fuentes. Se sabe que son las fuentes, se saben que son ilícitas, pero nadie consulta, ¿no? Y en el Perú ese manejo se está dando no solo, como digo, al nivel de las cooperativas, sino de todo el sistema financiero y también de otras entidades, ¿no? Ahora, lo cierto es que por lo menos Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banca y Seguros, ha definido al menos alguna estrategia de cómo evitar eso con el sistema financiero formal, incluido las cooperativas ya pues formales, como se puede decir. Pero en las demás cooperativas que proliferaron, en realidad ahí teníamos prácticamente todo abierto y para hacer lo que fuera. Es que el problema es la incongruencia de nuestro sistema también en cuanto a la dación de las leyes, ¿no? En relación a las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos la ley de cooperativas, tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros, la ley de banca, que algunos aspectos le afectan a las cooperativas de ahorro y crédito en su funcionamiento, ¿no? Que no están relacionadas en lo que dice la ley de cooperativas. Entonces, cada uno viene por su lado. Hay una discusión de hace muchísimos años en cambiar la ley de cooperativas y hasta ahora no se hace, porque su funcionamiento, su creación es bastante simple, muy fácil, porque se juntan 11 personas y con un sol abren su cooperativa, pero si quieren incursionar en lo que es como cooperativa de ahorro y créditos, ya tienen que adscribirse a una serie de normas que establece la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero ahí viene la incongruencia, ¿no? Es esa falta de interrelación que hay, y las instituciones supervisoras. Aquí, por ejemplo, entra a tallar lo que es la FENACREP. La FENACREP, que es una federación de cooperativas en las que se adscriben las cooperativas, no solo las cooperativas que son formales, entre comillas, sino aquellas que también recién se están formando. Pero uno de los mayores problemas para la gente, o sea, para las cooperativas insertarse a la FENACREP, es que tiene costos. O sea, les piden un porcentaje de sus ingresos, o sea, de los depósitos que tienen para que puedan sustentar. Y yo siempre he dicho, ¿no? A mí me parece que la FENACREP es más un club de amigos, ¿no? Una élite donde hay una gran cantidad de funcionarios que ganan enormes sueldos y que fiscalizan a sus propios socios. O sea, el fiscalizador se fiscaliza a sí mismo. ¿A quiénes fiscalizan? ¿Fiscalizan a quienes forman parte de la directiva? Yo supongo que no. Fiscalizan a aquellos que no son de la parte directiva, ¿no? Y son los que aportan menos. Y en este caso, por ejemplo, en Ayacucho puso en riesgo el sistema cooperativo cuando se dice que más de 80 cooperativas son informales y que deberían cerrarse, sin pensar en el efecto social que podría tener, porque esas 80 cooperativas tienen socios. Esos socios son gente del pueblo. Claro, ahora normalmente muchos tienen socios, pero hay algunos
que inclusive no tienen ni socios, sino solamente un nombre, y ven ellos los mecanismos para arreglárselas y mostrarse como cooperativas. Ya, entonces aquí entra a tallar otro aspecto, que es la falta también de interrelación con otras instituciones tutelares. El Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, ¿qué es lo que sucede? Se dice que debe actuar el Ministerio Público de oficio cuando hay indicios de algo ilícito, pero el Ministerio Público está a la espera de que haya una denuncia formal para que haga una intervención. Y seguramente han habido denuncias también, ¿no? Y como tantas veces la han habido, pero no lo han intervenido, sino ya cuando todo el mundo se estaba desmoronando. Pero por una cuestión hasta cierto punto lógica, ¿no? Mira, yo veo que una cooperativa está ofreciendo 18, porque incluso ha habido algunas que han estado ofreciendo hasta más de 20, 21, 22%, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto es que si van a pagarme 22% de interés, ¿de qué viven? O sea, ¿de dónde sacan para pagar tanto interés y a cómo lo prestan para que puedan ganar tanto? Porque no solamente tienen que pagar intereses, tienen que pagar sus costos operativos, tienen que pagar gastos administrativos, tienen que pagar personal y una serie de gastos. ¿De dónde salen esos recursos? Entonces, automáticamente ya se debe hacer una investigación para ver, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, esa es la sapiencia. Por eso yo digo, ¿no? ¿Por qué se le llama inteligencia financiera si no son tan inteligentes que digamos, ¿no? Tienen que estar adelantados, o sea, las se cosas, supone, ¿no?, que tiene que ser así. ¿Ah? Pero en realidad no están funcionando. Ahora, a nivel nacional se dice que se lavan activos con una cifra más o menos como de 5.000 millones de soles de manera anual. Y gran parte, hablando del tema de la droga, por lo menos un 40% sale de una zona como el BRAE. Claro. ¿No? Y muchos de esos lavados se producen en ciudades como nosotros, como el nuestro. Podemos aventurarnos a decir de cuánto estamos hablando. Por lo menos se dicen por lo menos de unos 500.000, de 1 millón, porque muchas de las cosas de acá cuestan más caro que en cualquier lugar. Ayacucho, por los años, a ver, si mal no recuerdo mucho, los años 80 creo, no sé si recuerdas también, hubo el boom de la coca en el BRAE, donde Palmapampa, por ejemplo, era un mercado abierto, ¿no? Allí tendían la droga en las calles y se compraba así abiertamente, ¿no? Y los policías pasaban y caminaban por ahí y de vez en cuando recibían su cuota, entonces era un mercado abierto. Claro, recibían necesariamente, ¿no? Aún siendo ilegal, ¿no? Entonces hubo una inyección de dinero en Ayacucho, ¿no? Aquí llegaban como dicen los paisanos, con sus talegas llenas de dólares y empezaban a comprar una serie de artículos, ¿no? Y comprar casas, comprar artefactos y todo eso. Entonces dinamizaba de alguna forma la economía. Entonces muchos justificaban eso, decían, pero bueno, está dinamizando la economía, pero era dinero mal habido, ¿no? Porque es un dinero producto de una actividad ilícita que causa muchísimo daño y sobre todo causa daño en el sector más vulnerable y en el que más debemos cuidar, que es la juventud. Entonces eso es lo que no se ve. Entonces no hay una proyección en ese sentido. Y no solo es la droga, sino son otras actividades ilícitas, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas. También allí hay muchos recursos que se mueven, delincuencia, junta de delincuentes, claro, ¿no? Y en realidad mucho más cosas. Aquí todavía de repente no se ve mucho sobre todo lo que es la extorsión, pero sí la trata de personas en el BRAE se da en grandes cantidades, ¿no? Hay mucha gente que se traen a jovencitas de diferentes lugares y las llevan ahí al BRAE y las explotan sexualmente, y todos esos recursos son pues justamente que pasan ahí a entidades financieras que se encargan de hacer estos manejos y le dan un blanqueamiento para que pueda luego salir al mercado como un cierto toque de legalidad. Claro, si tú señalas que en esos años el lavaba, venían con los recursos, ¿tú crees que esos dineros ahora vienen menos? No, a mí me parece que más bien vienen incluso más, ¿no? Porque no sé si recuerdas en Ayacucho, la avenida a Mariscal Castilla, ¿no? En lo que da desde el Puente Nuevo hasta el Puente del Ejército, le decían la avenida Pichituar, ¿no?
Pichituar, ¿por qué? Porque ahí vivían, como dicen, un montón de pichicateros. O sea, gente conocida que incluso eran de apellidos ya reconocidos en la sociedad ayacuchana y algo así, pero que hacían alarde de los recursos económicos que tenían, ¿no? Y ahora eso como si hubieran... Se han formalizado prácticamente. Diversificado. No, y se han formalizado prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas construcciones que tenían, todo eso, a las finales no ha habido mayor actividad de una represión efectiva del Estado. O sea, el asunto es que, tú lo has mencionado hace un momento, ha habido o sea, han ido a decomisar propiedades, ¿no? Todo un operativo, pero ¿en qué queda eso? O sea, hay muchos casos en los que se decomisan bienes que a la larga desaparecen, se pierden, se mimetizan, nadie sabe dónde están, porque ahorita, por ejemplo, no se tiene, de lo que se sabe, un inventario real de todos los bienes decomisados. En Lima. Pero debería haber, deberá haber, en algún sitio debe por lo menos existir la relación, aunque se irá perdiendo poco a poco. Bienes decomisados por de los narcotraficantes. ¿Quiénes hacen uso? Bueno, y se han hecho descubrimientos espectaculares. Terribles, ¿no? Ahí. Entonces allí es todo un sistema corrupto. Claro. Ahora, Alfredo, si antes hablábamos de esta avenida Mariscal Castilla, ahora podemos decir que ha crecido toda la ciudad, de tal manera que vemos edificios, ¿no? De la noche a la mañana, que vemos incluso vehículos que en otras partes no podemos verlos. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, ¿hay mayor recurso? ¿Se podemos aventurar de cuánto más o menos estamos hablando? Mira, decir una cifra, yo no creo que podría, yo no me aventuraría a decir una, ¿no? Porque de repente me quedo muy corto, porque decir verdad es demasiado. Como tú mencionas, tú te vas a un pueblo, supuestamente un pueblo joven, ¿no? Donde ha nacido ese pueblito joven a través de las invasiones, ¿no? Pero sin embargo ves edificios de 3, 4 pisos, 5 pisos, enormes. Hay muchos que son casotas construidas que no funcionan, no habitan nada, pero se han construido. ¿De dónde salieron esos recursos? ¿No? Ahí en Las Arenas, por ejemplo, la de Turbo, hay un edificio que están usufructuando una gran parte de ella, ¿no? Ahí abajo hay una ferretería, unos negocios, ¿no? Toda la parte de arriba que está en cascarón nada más. O sea, lo mismo que es la torre, por ejemplo, que ahora está utilizando la policía. Pero si es así, en Ayacucho hay una serie muy grande de construcciones que provienen de estos dineros, porque justamente a través de eso es lo que lavan pues, estos dineros. Como compran materiales, entonces construyen sus grandes edificios y de ahí esa manera también mueven los dineros mal habidos. Y en muchos de los casos de establecimientos abiertos y muchas veces no tienen ni personal o ni usuarios, pero ahí están. Por eso, entonces, la visión debe ser mucho más amplia. O sea, no circunscribirse. Ahora se dice, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito. Podemos decir que muchas de ellas, no vamos a decir que todas, porque tampoco eso ya sería pecar de un exceso, muy absolutista. Muchas de ellas pueden ser, pero no todas. Hay muchas que han sido creadas por un grupo de jóvenes o personas entusiastas porque creían que podían así generar su propia empresa y tener su propio negocio. Claro. ¿No? Es que también los malos ejemplos cunden, pues. Entonces han visto, por ejemplo, de dónde salió Henry Enciso, ¿no? Él ha sido gerente de la cooperativa Santa María Magdalena, no sé si habrá aprendido las malas artes ahí, pero lo cierto es que él... Pero ya conocía el mundo del negocio. Se da la gran vida, ¿no? En la cooperativa Fortaleza, por ejemplo, ¿no? También un ex gerente de la cooperativa Santa María Magdalena, que está muy bien la cooperativa, muy formal, está yendo adelante, pero le da una cierta solidez personal a alguien, o sea, un trabajo estable, ¿no? Entonces, alguien ve, por ejemplo, lo que yo digo en muchas veces, la cooperativa Santa María Magdalena, ¿no? Es la única cooperativa que tiene más de 100.000 socios, dice, pero con un solo dueño, ¿no? Con un solo dueño. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que una sola persona es prácticamente la que maneja todo ahí, ¿no? Bueno, entonces, esos malos ejemplos cunden, pues. Bueno, en realidad hay mucho que sí, hablar, o sea, decir, pero lo importante es aquí justamente lo escuchábamos, por ejemplo, a Raúl Vegas, un poco emulando a Toledo cuando decía separemos la paja del trigo, es que no se puede generalizar
que todas las cooperativas, aun cuando fueran informales, esas cooperativas pequeñas, aun cuando fueran informales, que todas hacen lavado de activos, ¿no? Como digo, hay muchas que son así de puro entusiasmo, que no van a prosperar de repente, alguna que puede prosperar, pero que el lavado de activos está presente en todo. Entonces lo que faltaría ahora es que haya un trabajo conjunto, así como se hace un operativo, ¿no? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los frentes de defensa también, que tienen que ver porque son intereses de la población la que están metidos allí, ¿no? Claro, ¿dónde está el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, los Frentes de Defensa de los distritos? ¿Ellos para qué están? Justamente para defender los intereses de sus pobladores, que son los afectados, ¿no? Los más afectados. Sí, los que diariamente están llorando y ni siquiera saben una respuesta de qué cosa es lo que está pasando y qué posibilidades tienen más adelante. En realidad, esto es todo un tema que hay que seguir y sobre todo investigar. No sé si hay economistas, la Facultad de Economía de la universidad está también viendo este tema, su repercusión en la economía de la región, porque esto, más allá de cualquier cosa, también es un soporte, y un soporte muy grande, porque si en algún momento se cae, también la situación podría... O sea, cuando hay una inyección de recursos que podría crear lo que en algún momento se llama una economía artificial, en el que genera un boom, un movimiento muy fuerte, y que, por ejemplo, ¿no? Si hubiera, y esa vez hubo así, ¿no? En la década de los 80 y de los 90, que después hubo un cierre total y la economía se retrajo muchísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos de acá migraron también y salieron de Ayacucho. Entonces, eso es lo que podría pasar también. Si en algún momento hay un cierre, como ya lo han estado viendo cuando se ha tratado de poner, por ejemplo, los cultivos alternativos, ¿no? De qué modo puede el narcotráfico recuperar esos espacios, porque esto es una guerra, ¿no? Son terrenos que se van cubriendo. Entonces, si el Estado va recuperando espacios, el narcotráfico va buscando formas de cómo volverlos a recuperar. Entonces, para que el Estado le dé solidez al posicionamiento que tenga en la recuperación de estos espacios, tiene que tener instituciones mucho más sólidas y una participación mucho más efectiva también de la población organizada, ¿no? Bueno, así es. Muchas gracias, Alfredo, por tu presencia. En realidad necesitamos seguir abundando sobre este tema y bueno, pues los ciudadanos también contribuyendo, porque vivimos una economía prácticamente artificial que en algún momento se puede caer, ¿no? Sí. Bueno, yo te agradezco, Carlos, y te felicito también porque toques este tema y que ojalá fuera un tema de mayor discusión en otros espacios, en espacios mayores, que haya foros, que haya, ¿no? Donde se discuten la problemática y se discute también las soluciones que se deben plantear. Ahora, lo que pasa es que esto quema. Sí, y mucha gente no quiere comprometerse, ¿no? Sino en las cosas, o viéndolos desde afuera, pero no abordándolos realmente como debería. Es fundamental que se pierdan los temores, ¿no? Así es. Bueno.